pueden ser clasificados sentimientos de estado, como estás, o sentimientos de valor, dentro de los sentimientos de valor, del valor propio y del valor ajeno. Vamos a ver los sentimientos de la propia valía, de cuánto reconocemos en nosotros mismos el valor de la afectividad. Uno de ellos es los sentimientos de sobrevaloración. Los sentimientos de sobrevaloración propios en los pacientes que tienen algún grado de expansividad. ¿Quiénes tienen expansividad? Los bipolares en fase hipomaníaca, maníaca, por ejemplo, son los que van a tener estos sentimientos de sobrevaloración. Exaltados, extrema fortaleza, ímpetu, fortaleza. Y lo contrario sería la minusvalía, el sentimiento de minusvalía. Ojo, también hay un pensamiento, ¿se acuerdan? Un pensamiento de minusvalía. El pensamiento de minusvalía suele corroborarse con un estado afectivo emocional del propio valor de minusvalía. El sentimiento de culpa es otro, de ruina, de desamparo. Y si ustedes se dan cuenta, los sentimientos del propio valor le dan la connotación emocional a los pensamientos. Vamos a ver que hay muchos que se parecen, ¿no? El sentimiento de pérdida de los sentimientos, propio de pacientes depresivos que experimentan la sensación de no tener emociones o sentimientos. Inclusive cuando están medicados, muchos pacientes que usan antidepresivos, sobre todo IRS, nos van a describir esto: no siento, o sea, no siento alegría, no siento pena, no estoy triste, pero tampoco siento alegría, como que hubiera una ausencia de esos sentimientos conocidos por el paciente. Sentimientos de desesperación o desesperanza también, sentimientos de perplejidad. Sentimientos de éxtasis, que no es lo mismo que los sentimientos expansivos, ¿no? Los sentimientos de éxtasis vienen a ser una sensación suprema de felicidad o de exaltación, que se pueden visualizar, por ejemplo, en ciertas actividades. La valoración emocional o sentimental del valor ajeno. Esto es importante para nosotros, para la evaluación, porque sí nos va a ayudar a definir cómo está experimentando esa experiencia catatímica el paciente frente a otras personas, otras situaciones, cierta circunstancia, algo que está ocurriendo fuera de él. La suspicacia. Si bien es cierto, la suspicacia también es un tipo de pensamiento que estaría dentro del paranoide, es la desconfianza en sí, que guarda ese sentimiento de desconfiar, de no poder establecer un vínculo emocional con alguien por la desconfianza. A eso se llama suspicacia. Entonces podemos describir pensamiento suspicaz, que se parece mucho al delirio paranoide, como también emoción o sentimiento suspicaz, en el cual hay un temor de interactuar o involucrarse emocionalmente con otra persona. La hostilidad en sus diferentes grados, en el que puede haber simplemente alguna forma de falta de cooperación o hasta la agresividad hacia otra persona. Son las distintas formas de... El afecto displicente o chancería, también le dice, no se entiende mucho en Perú el término chancería, sería mejor el displicente más universal, que es un comportamiento un tanto descortés, diríamos, o tal vez, como decimos acá, malcriado, ¿ya? El típico malcriado, ese afecto que le imprime la persona malcriada en la relación con los demás.
displicentes. Reticentes, desconfiado extremo, no solamente suspicaz, sino que va a tener displicencia, va a tener suspicacia, no va a colaborar con el entrevistador, va a estar temeroso de que es una persona que le va a hacer daño, y mantiene esa lejanía con el entrevistador. El paciente sensitivo, caracterizado por irritabilidad o labilidad, cambios bruscos de estado de ánimo, que puede presentar también en la entrevista a un paciente. ¿De acuerdo? Con esto hemos visto las distintas formas en las cuales se presenta la afectividad en el paciente. La afectividad está modulada, está de alguna manera, sí, pues, la palabra correcta es la modulación molecular, está dada por muchos elementos neurotransmisores, pero básicamente tres. Podrían haber muchos más, pero básicamente tres: dopamina, glucocorticoides y epinefrina. Son los tres elementos que van a de alguna manera modular. Y al mismo tiempo, estos pueden ser indicadores neurobiológicos para poder ayudarnos en el diagnóstico. Fíjense en el caso de esta ratita de laboratorio, en una cámara especial, en la cual se le puede producir descargas eléctricas no mortales, pero sí muy incómodas para la rata, y que además existe un interruptor, una perilla que es un interruptor. Cuando la rata descubre que la perilla, al ser activada, cesa la descarga eléctrica, como que llega a un estado, si bien es cierto, incómodo, pero de control. Al hacer el perfil de los indicadores neurobiológicos, encontramos este primer perfil. La molécula más aumentada es la dopamina, seguida de los glucocorticoides y en muy baja proporción la epinefrina. Pero ¿qué ocurre si la palanquilla, el interruptor, no funciona? Entonces la rata pierde el control de la situación, la pérdida del control, de la controlabilidad, se llama, la pérdida de la controlabilidad. Y si hacemos el perfil bioquímico de esta rata, encontramos que todo se ha invertido. La dopamina es la que baja a niveles mínimos, los glucocorticoides se duplican y la epinefrina mucho más todavía. Se invierte, decimos, se invierte el perfil neurobiológico. Sin embargo, clínicamente, en esta segunda etapa, la rata está luchando, ¿ya? Se pone agresiva, irritable, la cola se pone de punta para arriba, los pelos se paran, la rata chilla, se mueve por todo alrededor de la jaulita, ¿no es cierto? Está luchando. Pero si sigue la situación sin poder lograr controlar la rata, ni tampoco que exista un control espontáneo, o sea, perdió completamente la posibilidad de controlabilidad, entonces el perfil cambia y el indicador neurobiológico más importante es el glucocorticoide, el cortisol. El cortisol, ¿no es cierto? La epinefrina desciende, no mucho, y la dopamina se mantiene baja. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder determinar los estados de euestrés. El número 1 sería euestrés. Hay un estrés, pero controlable. ¿De acuerdo? A eso se llama euestrés, con una fórmula neurobiológica adecuada. Cuando se produce el segundo estado, la pérdida de controlabilidad, con todas esas manifestaciones de la conducta de la rata, le llamamos distrés.
Entonces de euestrés pasó a distrés. Y cuando esto se prolonga en el tiempo, la rata pasa a un estado, con esta fórmula, que ya le llamamos de depresión. La rata deprimida. No es igual en todos los términos en el ser humano, pero la característica neurobiológica de los indicadores neurobiológicos es muy similar. El paciente o la persona que tiene algún grado de controlabilidad, a pesar de estar en estrés, pero tiene controlabilidad, va a manejar este perfil, que podemos decir que es un perfil saludable. Cuando estamos por dar un examen y sé que he estudiado, me he visto el banco de preguntas, me han pasado las posibles preguntas, tengo todas las herramientas de una parcial o por lo menos cognitiva controlabilidad, posiblemente mi perfil biológico sea este. Pero si de pronto entro al examen y el docente me dice, no saquen ninguna hoja, el examen va a ser oral, me cambió la controlabilidad. ¿De acuerdo? Entonces el perfil cambia. Sí. Y si además esto se va prolongando en el tiempo, quiere decir que trato de controlar algo, pero no, me van cambiando, voy perdiendo esa capacidad de controlabilidad en el tiempo. Voy a entrar en un cuadro de depresión. Mínimamente 2 semanas. Mínimamente 2 semanas de falta de controlabilidad, el ser humano hace un cuadro de depresión. En la rata, 48 horas. En la rata, 48 horas. En el ser humano, 2 semanas. Mínimamente. Puede ser más. ¿No? Pero esa es la característica neurobiológica de estos estados. Hemos visto que el cortisol es el glucocorticoide que va a aumentar, se va a elevar. Se va a elevar justamente en los estados de falta de control. Va a disminuir un poquito más en la depresión, sí, es cierto, pero va a seguir alto, va a seguir siendo el neurotransmisor más de mayor concentración. ¿Y qué tiene que ver el cortisol? ¿Qué tiene que ver el aumento del cortisol? ¿O por qué el cortisol debe ser el neurotransmisor más bajo en proporción? Debe ser en la proporción 3:1, el cortisol tiene que ser 1. Porque el cortisol es una sustancia, es un mineralocorticoide que es capaz de inhibir el CREP. No estoy diciendo el ciclo de Krebs, por si acaso, el CREP. Si nos acordamos de neurofisiología, el CREP es el mecanismo por el cual el ARN, ¿no es cierto?, por acción de la cascada del ADN, se convierte en ARN mensajero. El ARN mensajero era el que activa la fábrica, ¿no es cierto?, la fábrica de proteínas, de sustancias. ¿De qué proteínas? Básicamente de factor neurotrófico derivado del cerebro, ese BDNF, de otras neurotrofinas que lo que hacen es mantener la sinapsis neuronal. Mantener la sinapsis neuronal. Y ustedes saben que la sinapsis neuronal no es una unión consolidada con algo como cemento, es muy lábil. Ustedes saben que la sinapsis es la cercanía de dos prolongaciones de las neuronas que tienen afinidad química y eléctrica, pero ahí no hay cemento de nada. Cuando la parte química o la parte eléctrica se afecta, simplemente se desacopla la sinapsis. Glucocorticoides, cortisol, va a inhibir la actividad del CREP, por lo tanto, va a disminuir la producción de BDNF y de otros neurotransmisores, pero de otras neurotrofinas. Consiguientemente, lo que va a producir es el desacoplamiento de las sinapsis. ¿De acuerdo? Cuando se ha producido el desacoplamiento de la sinapsis, es cuando hablamos de depresión, de enfermedad depresión, o sea, trastorno depresivo.
Entonces, para entender la enfermedad trastorno depresivo, tiene que haberse producido toda esta cascada de eventos neurobiológicos que finalmente llevan al desacoplamiento de la neurona. ¿Por qué se desacopla la neurona? Porque glucocorticoides, al desactivar el CREP, va a producir una cascada, otra cascada, que es la cascada de las caspasas. ¿Se acuerdan un poco de neuroquímica molecular? La cascada de las caspasas, que producía finalmente muerte celular. La muerte celular, es cierto, pero antes un paso anterior. Un paso anterior es el aumento del calcio intracelular. El calcio es el tóxico, por eso se muere la célula, cualquier célula se muere. Entonces, el siguiente paso del trastorno depresivo mayor es la muerte celular. Y ese es el problema del trastorno depresivo mayor. Que si bien es cierto, el paciente no se va a morir salvo que fuera un suicidio, ¿no es cierto? No es una enfermedad que produzca la muerte, pero sí produce muerte celular. Y la medicina, la Organización Mundial de la Salud, habla tanto de la depresión, y qué de malo hay que la gente esté triste, qué de malo hay que la gente trabaje menos si está triste. El problema en realidad es neurobiológico, porque estas personas, al hacer apoptosis, al hacer muerte celular, su vida útil con calidad de vida se va a reducir, a veces hasta en un 30%. ¿Qué quiere decir? Cognitivamente, una persona con depresión, si una persona empieza a hacer depresiones a los 20 años, es posible que a los 50, 55 su capacidad productiva sea mucho menor por las apoptosis, las muertes celulares que ha producido esas depresiones. Por eso hay que darle tratamiento al trastorno depresivo mayor. Y no es solo darle aliento, o no es solamente decirle, tú puedes, levántate, tú sabes hacerlo, de ti depende, porque ya es un proceso bioquímico. ¿De acuerdo? Ya no es un proceso solamente psicológico. No estamos hablando del pasaje del eoestrés al distrés. No, ya estamos hablando de la etapa en la cual ha aumentado los glucocorticoides, cortisol, y ha producido esta etapa. Nosotros tenemos que aprender a detectar al paciente en la etapa primera, antes que se produzca la toxicidad por calcio. Y no tenemos tecnología, por lo menos tecnología así, que puede estar al alcance de todos para ver cuándo se produce eso, que sí se puede hacer, por si acaso, sí se puede hacer. Por eso nos importa la clínica. La clínica nos va a indicar en qué momento posiblemente estamos. Así como en la ratita sabemos cuándo la ratita ha pasado del distrés a la depresión, en el ser humano, a través de la semiología, de la psicopatología, podemos determinar en qué momento es posible que esté entrando en un cuadro depresivo y tenga que medicar. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado esta teoría de los crispados, del CRISP? Sí, ¿qué es? Las tijeras moleculares. Tijeras, muy bien, tijeras. Qué bonito son las tijeras, no lo había escuchado así. Las tijeras moleculares. ¿Pero qué hacen? ¿Modifican o reparan? Cortan y pegan segmentos. Cortan y pegan segmentos. Pero puedo cortar un segmento erróneo. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, el crispado nos puede ayudar a reparar áreas del ADN. ¿Sí? Nos pueden ayudar a reparar áreas del ADN. Hasta que no se ha producido ya un proceso de apoptosis, cuando la cadena de caspasas no ha superado el 50%, a través del crispado podría recuperar esa neurona. Es posible todavía recuperar. Farmacológicamente, sí se podría, a través de un crispado, o sea, fármacos que puedan hacer un crispado, ¿no? Que puedan reparar segmentos y la neurona pueda volver a fabricar, a producir factor neurotrófico derivado del cerebro, neurotrofinas, etc.
¿no? Es factible, es posible. Entonces, a eso apunta en realidad la psiquiatría. Apunta ya a reparar cuando la cosa ya es inminente, cuando ya pues, no funciona nada, y poder reparar estas cosas. ¿De acuerdo? Farmacológicamente. Sin embargo, sabemos hoy en día que existen otras formas de reparar el ADN. Han escuchado hablar, por ejemplo, bueno, no se sabía, se dejó de utilizar mucho tiempo, la terapia de estimulación, perdón, la terapia electroconvulsiva, el electroshock, lo que hace es un crispado. Durante mucho tiempo se pensaba muchas cosas, que hacía muchas cosas. Hoy en día lo que sabemos es que lo que hace es un crispado. Y un crispado rápido, porque el paciente termina la sesión y está bien. O sea, a esa velocidad puede hacer esto, ¿no? Se ha dejado de hacer porque trae algunas consecuencias irreparables en algunos casos, pero hoy en día tenemos la estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, que lo que hace es crispar, de una forma un poco más lenta, pero lo que hace es crispar la molécula para reparar, ¿no? Entonces son procedimientos que pueden reparar la cadena del ADN en el paciente psiquiátrico, no solo en el psiquiátrico, en neurológicos también y otros, ¿no? A través de un aparato que se llama estimulador magnético transcraneal o magnetoestimulador también. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Es mucho? ¿No? Es bastante, yo entiendo que es bastante. ¿Y por qué usa tantos nombres raros? ¿No han visto nombres raros? Chancería, cosas que habitualmente no usamos. Ustedes saben que durante mucho tiempo la psiquiatría no pertenecía a la medicina. Y no existía la psicología, por ese caso. Pero no pertenecía a la medicina. O sea, lo poco que existía. Los primeros acercamientos de la psiquiatría a la medicina ni siquiera se llamaban psiquiatras, se llamaban alienistas. De hecho, el primer médico alienista en el Perú, ¿ustedes saben quién es? El primer médico alienista en el Perú es Emilio Valdizán. Emilio Valdizán, que se le llamaba así porque no existía la palabra psiquiatra. Pero aquel que se ocupaba de los locos, ¿de acuerdo?, se le decía alienista, ¿no? Y trataba de hacer algo, y no había farmacología, se utilizaban otras cosas, ¿no? Meterlo en frío, hacerlo girar, ¿no? Unas sillas así que los hacían girar, y una serie de procedimientos, eran más procedimientos, ¿no? Después fue apareciendo, poco a poco fue apareciendo algunos efectos farmacológicos. El primero que apareció es la clorpromacina, todavía se usa clorpromacina, también llamada en ese tiempo la toracina, que no era un neuroléptico, era una droga en prueba para la tuberculosis. Pero resulta que por la indigencia de los tuberculosos, muchos tuberculosos eran esquizofrénicos. Y les daban la toracina y no mejoraban en su tuberculosis, pero en su locura estaban mejor. ¿Ya? Estaban mejor. Entonces, ahí se vio que había algo que podía mejorar la condición de los pacientes, ¿no? De los pacientes. Otro fármaco mucho más antiguo todavía que la clorpromacina fue el litio, aunque no se sabía que era el litio. Y es algo que seguramente muchos de ustedes tienen en casa, la mamá tiene en casa. ¿Quiénes tienen en la casa agua de azar? ¿Conocen el agua de azar? ¿Verdad? El agua de azar lo que tiene es litio, por eso te calma, ¿no? Por eso cuando está la persona, ha recibido una mala noticia, ¿no es cierto? Ha recibido una mala noticia, algo terrible, trae el agua de azar, ¿no? Y le dan agua de azar a la persona, ¿no? Hay que dar una cuchara por lo menos. Unas gotitas no le va a hacer nada. Un par de cucharas, ¿no? A los niños, a todo. Y lo que hace es calmar, atenuar el estado anímico, ¿no?
Entonces, el agua de azar se conocía desde hace mucho tiempo, pero lo que sabemos es que contiene una buena cantidad de litio. Y así fue apareciendo y recién aparece la psiquiatría. ¿Y dónde entonces estaba la psiquiatría? Antes de los alienistas. En los filósofos, en los chamanes, en los brujos. ¿De acuerdo? Ahí está, ellos se ocupaban, los religiosos. Los religiosos se ocupaban de la psiquiatría, ¿no? O sea, de la persona con enfermedad mental. ¿De acuerdo? Y entonces los filósofos, los brujos, los religiosos tenían su nomenclatura para hablar de lo que observaban las personas y le fueron poniendo su propia nomenclatura. Le fueron poniendo su propia nomenclatura. Cuando los alienistas, que son el fruto de esos filósofos, religiosos y chamanes, pasan a incorporarse progresivamente a la medicina, se incorporan con todo su acervo de conocimientos y también con su léxico. ¿No? Por ejemplo, eso de catatímico. ¿Por qué dice emocional? Pues, ¿no? ¿Por qué tiene que decir catatímico? ¿De dónde salió esa palabra? ¿No? Onírico. ¿Por qué no le dice sueño? ¿Por qué tiene que decir onírico? ¿No es cierto? Y esa serie de términos viene entonces como herencia de aquellos alienistas y los prealienistas que se incorporan a la medicina. ¿De acuerdo? De hecho, es una especialidad, es una rama bastante nueva de la medicina y sigue siendo una especialidad de ala extrema, porque está ahí justo al límite entre la medicina y la filosofía, la medicina y la antropología, la medicina y las artes, la medicina y la literatura, la medicina y el cine, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? O sea, justo al límite, ¿no? Por eso esos códigos raros, los códigos F son de la psiquiatría, ¿no es cierto? Por eso F20 es esquizofrenia, F32 es depresión, los F. Y ahí aparecen los F44.3, la vez pasada creo que les hice buscar, ¿no? ¿Qué era el F44.3? ¿Alguien se acuerda? Trastorno de posesión. O sea, ¿qué tiene que ver la posesión? Porque fue heredando, como ya les decía, ¿no? De los prealienistas fue heredando toda esa nomenclatura y esos fenómenos y los incorporó a la medicina. O mejor dicho, la medicina lo acogió, porque la psiquiatría ya tenía fármacos, ya tenía una semiología, ya tenía procedimientos y no pertenecía a la medicina. Entonces los médicos dijeron, si hacen lo que hacemos nosotros, ¿por qué están sueltos? Vengan acá, lo acogió. La medicina acogió a la psiquiatría. ¿Ya? Pero primero los llamó alienistas. ¿De acuerdo? Un poquito para entender por qué es así esta especialidad. ¿Ya? ¿Por qué tiene nombres raros? ¿Por qué tiene procedimientos raros? ¿No? ¿Por qué inclusive el método de entrevista es diferente? ¿No? El método de entrevista en la psiquiatría es diferente al resto de la medicina. Es todavía herencia de los alienistas. Doctor, Muy, sí. una pregunta. Los pacientes con enfermedades autoinmunes en los que se usan altas dosis de corticoides para tratar las enfermedades, Hacen depresiones. ¿llegan a hacer depresión? Sí, hacen depresiones. Por eso es que tienen que recibir, en muchos de los casos, un antidepresivo. Hacen depresiones. Y ya Pacientes también reumáticos. Ya también los que reciben el tratamiento antidepresivo tienen tendencia a estar más enfermos. Por ejemplo, qué sé yo, un paciente con VIH que está depresivo y tenemos que suprimir el cortisol. No se suprime. No se suprime. Se le agrega es para frenar, contener. El cortisol te está desacoplando la sinapsis, ¿no es cierto? Y el antidepresivo, cuando veamos la farmacología de los antidepresivos, vamos a ver cómo hace el antidepresivo para volver al acoplamiento sináptico, ¿no es cierto? Entonces, es como una pucta en la cual, sí, pues, o sea, entre que gane el cortisol, por lo menos le dé un antidepresivo para que la luche, ¿no?
pero sí se da. Muchos de los pacientes reumáticos, pacientes que reciben grandes cantidades de corticoides, pacientes con dolor. Recuerden que el dolor produce altas cantidades de corticoides, ¿ya? ¿No es cierto? El dolor, uno de los efectos del dolor es producir corticoides y eso produce depresión. Sí. Doctor, ¿y esos pacientes que tienen depresión por estos niveles altos de cortisol, pueden recibir tratamiento solo con psicoterapia o necesariamente tienen que recibir antidepresivos? Cuando el cortisol ya está afectado, inicie farmacoterapia. Es absolutamente necesario, ¿no? En la práctica tratamos de formarlos como médicos generales que van a atender pacientes psiquiátricos, pero en la residencia sí hay un principio, ¿no? Actualmente hay dos corrientes: la psiquiatría clásica, antigua, esa más filosófica, digamos, y la psiquiatría biológica. Entonces los biologistas le van a decir, si su cortisol de la mañana, es el doble, 50% más del cortisol de la tarde, no medique. Pero si su cortisol de la mañana es más del 50% del cortisol de la tarde, inicie tratamiento. Por ejemplo, eso dicen los biologistas. Que puede ser eso, yo creo que es un principio lógico, porque de alguna manera hay una ayuda diagnóstica, ¿no? Porque se mide el cortisol, y el cortisol no se toma una muestra, no sirve una muestra. Se toman dos muestras, uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Por qué? Porque el cortisol solo se produce de noche. Entonces yo sé que a las 8 de la mañana tengo posiblemente uno de los picos más altos de cortisol. Siempre y cuando la persona pues no haya tomado estimulantes, haya dormido más o menos, a la mañana debo tener un nivel de cortisol adecuado. Y el cortisol durante el día solo se va utilizando, excepto cuando se come. Cuando comemos, en el postprandial hay una pequeña elevación de cortisol, y es un cortisol que baja solito, ¿de acuerdo? Entonces, a las 6 de la tarde, yo sé que debo tener el 50% del cortisol de la mañana, normalmente. ¿De acuerdo? Normalmente, debería ser así. Por eso es que le decimos, usted se tiene que tomar la muestra 8 de la mañana en punto y 6 de la tarde en punto. Y a veces el paciente dice, ¿por qué en punto? ¿No? Si puedo ir al laboratorio a las 7 de la mañana. Nunca me dicen que vaya en punto, ¿sí? Porque quiero que sea el pico más alto. Y usted tiene que ir a las 6 de la tarde en punto sin haber comido nada, ni agua 2 horas antes. ¿Por qué? Porque no quiero que haga ese pequeño pico postprandial, ¿no es cierto? Entonces le pido el cortisol en la tarde. Verifico, ¿no es cierto? Y si está en la proporción 50%, digo, está bien, tu depresión la puedo manejar con terapia. Pero si está afectado, está alterado, ¿qué posibilidades hay? Que haya mucho cortisol que se produce en la noche, que se consuma mucho cortisol durante el día, que el cortisol de la tarde sea muy alto, nunca va a ser mayor al de la tarde, porque si es mayor ya estamos hablando de un problema ya endocrino, un adenoma que produce, que estimula mucho corticoide o algo de una suprarrenal, ¿no? Ya es otra cosa, es de ámbito de otro especialista. Pero si veo que es alto, voy a darle distintas interpretaciones. De hecho, hoy en día sabemos que con esto podemos diferenciar la depresión, los estados ansiosos que están pasando a distrés, ¿recuerdan el distrés? Y podemos diferenciar el estrés postraumático. Tiene características especiales en el cortisol, ¿no? Que nos ayudan a decir que tengo que empezar a medicar, y me ayudan también a decidir hasta cuándo va a tomar medicación, que es la otra gran pregunta de los pacientes psiquiátricos: ¿y hasta cuándo voy a tomar esta medicación? Cuando no conocíamos estas cosas decíamos, toma hasta que yo te diga, ¿no? Y pasan los años y seguía tomando, ¿cierto? Entonces, pero hoy en día sabemos cuándo podemos retirar la medicación, solo conociendo el comportamiento del cortisol. Pero como decías, ¿qué pasa con el que consume cortisol? Porque eso ya no es producto de su propio organismo. Y son pacientes que van a usar antidepresivos siempre. Inmunodeprimidos, reumáticos, pacientes que por cualquier razón usan corticoides, pacientes que tienen patologías de dolor intenso, van a ser pacientes que van a usar antidepresivos siempre. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Vamos a pasar a nuestro último tema de psicopatología. En esta oportunidad, la versión están durmiendo, creo. Vamos tomando lista, Lucero. Buenas tardes, chicos. Voy a llamar a asistencia. Alegría Mora. Presente. Aparicio Ugarte. Presente. Arcos Durán. Ahí el baño. Ahí va. Bustinza Delgado. Algo presente. Arcos presente. Camel. Choca Delgado. Choca Delgado. Concha Zúñiga. Cortés Acuña. Huamán Cañañaupa. Huesenberg Covarrubias. López Ramos. Manya Tacusi. Presente. Ochoa Tapaucar. Ochoa Pampa. Ortiz Boret. Pácar Valenzuela. Romero Alcázar. Salamanca Oviedo. Salas Angles. Salas Castillo. Salazar Merma. Salazar Merma. Samán Segovia. Sánchez Aparicio. Senca Capatinta. Tinta Yupaicana. Umenu Suzuki. Vargas Condori. Presente. Vargas Ludeña. Venero Vargas. Vera Torres. Salazar Merma. Posición.
Psicología de la conación y motórica. Psicología de la psicomotricidad. Psicología de la conación, psicología de la motórica. Sábado. 4 de septiembre. ¿Muy tarde? Sábado 4. ¿Qué fue? ¿Qué sí está? No paró. Ya para venir así que Y que nomás que No, el sábado. pero entonces Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos motórica y conación? Cuando decimos motórica nos estamos refiriendo a toda la expresión visible de la conducta humana, los movimientos musculares, las características faciales que tiene una persona cuando expresa algo, ciertas posturas que pueda tener una persona cuando está expresando o sintiendo algo. A eso le llamamos motórica. No es la motórica que entendemos en neurología, ¿ya? O en medicina de rehabilitación. No es esa motórica. Yo les decía, hay palabras, ¿por qué le han puesto esa palabra? Así se llama, pero ahora se llama motórica. Y expresa todo aquello que está relacionado a la conducta y que lo expresamos con nuestro cuerpo, ¿no? A eso le decimos motórica. La motórica puede ser muy expresiva, mucha actividad motórica, no se dice motora, mucha actividad motórica o poca actividad motórica, poca expresividad o mucha actividad, ¿ya? Eso simboliza ese triángulo rojo, mucho o poco, para que tengamos una idea de entender mejor. Entonces, mucha expresividad motórica, está más motórica, lo cual podemos decir hiperactividad o hipoactividad, pobre expresividad motórica. ¿A qué llamamos conación? Conación o volición. Designa todo aquello relacionado a nuestras tendencias personales. El impulso intencional, el querer hacer algo, el querer decir algo, el querer expresar algo, la capacidad que tenemos de cohibir aquello que queremos mostrar a los demás. Esa capacidad que tenemos de cohibir alguna expresión se llama conación. De hecho, el mayor esfuerzo que hacemos diariamente es cohibir pensamientos, emociones o motórica. Porque si no seríamos pues una cosa rara y que todo lo que sentimos lo expresamos, todo lo que pensamos lo decimos, todo lo que sentimos lo manifestamos, sería terrible, sería un caos, ¿no es cierto? Entonces, gracias a la conación es que podemos reprimir, frenar muchas de las actividades que hacemos habitualmente. ¿De acuerdo? A eso llamamos conación. Una persona que sale a correr, ¿no? y de pronto respira rápido, grita para darse ánimo, etc., está
no le importa el resto, se está dando a sí mismo ánimo, entonces ha abierto libremente su conación. Otra persona que quiere reprimir algo, no quiere expresar sus sentimientos, sus pensamientos, decimos que ha hecho una conación pobre. Vamos a ver este video. ¿Ya? Lo que vamos a ver, allá al fondo viene un auto negro, no sé si lo están viendo por ahí al fondo, y acá cerca está saliendo un auto, parece una minivan, un auto está retrocediendo, ¿no? Mire lo que pasa con el auto que viene ahí atrás. No solo eso, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Este fenómeno, esta situación, los peritos forenses le llaman emoción violenta. Así le llaman, ¿ya? En medicina legal, el psiquiatra forense le dice emoción violenta. ¿Qué quiere decir? Esta persona no es un delincuente, nunca ha matado a nadie, posiblemente trabaja, hace sus cosas, tiene su familia, etcétera, etcétera. Pero ante una determinada situación que rompe el control conativo, ¿sí?, saca a relucir y a expresar ciertas conductas que en ese caso son peligrosas. Emoción violenta porque podría agarrar un arma y matar a alguien, como en este caso, ¿no? El tipo se entera que ahí en ese lugar está su mujer con su hermano. ¿De acuerdo? Entonces se entera, alguien le dio el dato, empezó a brotar esa emoción violenta, la conación cae al nivel mínimo posible y expresa todo su odio, enojo, bronca, ¿de acuerdo? Lo mato, no es solo una expresión, va y los mata. Los mata a los dos, como ustedes pueden ver. Los mata a los dos. Se llama emoción violenta y es el ejemplo de una anulación conativa. Es la anulación plena de la conación. ¿Este tipo debería ir a la cárcel? Sí. Te dicen, no, es un homicida, debería ir a la cárcel, ¿no? No debería ir a la cárcel, ha hecho justicia. La otra está bien, que esté bien muerta, ¿no? Pues posiblemente la mayoría de jueces, el principio el juez en medicina forense, no sé si ustedes han hecho medicina legal, ya están haciendo, ¿no? Ustedes han escuchado que el juez es el perito de peritos, ¿cierto? ¿Qué es un perito de peritos? O sea, que sabe más que todos, sabe más que el ingeniero, que el médico, que el contador, se llama perito de peritos. Él puede resolver todo eso. Yo no sé de dónde salió ese principio, pero así se llama, perito de peritos. Y entonces, cuando hace la evaluación de esta escena, por ejemplo, ¿no? Porque justo había una cámara ahí, hace una evaluación y el psiquiatra dice, mire, yo he evaluado a esta persona y veo que tiene un adecuado control conativo. Nunca ha tenido antecedentes, nunca le ha pasado esto, es la primera vez. Pero la situación desbordó la capacidad que tenía de soportar, de entender lo que estaba pasando. Le generó una gran reacción emocional que rompió el control conativo y desarrolló un fenómeno de emoción violenta. A los jueces les gusta esa palabra, emoción violenta, porque sí saben todo esto. De hecho, hacen varios cursos de esta cosa. Entonces fue una emoción violenta. Listo, ya. Le recomendamos que vaya al psiquiatra, que reciba tratamiento. Listo, caso cerrado, se va a su casa. Es un atenuante. Es un atenuante. Pero ¿cómo demuestran? Ya están pensando, ya sé, ahora la mato. Pero ¿cómo se demuestra eso? No debe haber premeditación. Uno, no puede haber premeditación. Segundo, no puede ser
progresivo, escalonado. O sea, no es que si el año pasado alguien me dijo, oye, tu mujer te está... No. Quiere decir que se enteró en ese momento. ¿De acuerdo? Se enteró en ese momento y a partir de lo que se enteró se concatena todos los sucesos. Agarra su arma, su carro, se va y hace todo lo que hace. No hay pausas en el proceso. ¿Por qué? Porque la conación es así. Porque si en algún momento la conación vuelve, ya no es emoción violenta. ¿De acuerdo? Ya no es emoción. A comienzos de la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca. Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. El experimento demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación de los demás. Obviamente ese experimento hoy en día no pasaría comité de ética, ¿no es cierto? Pero para la época, 1961, y Albert Bandura, que era un tipo connotado, científico connotado, pues le dejaron hacer esto. Pero, ¿qué nos hace entender? Que la conducta violenta, y de hecho la violencia es algo que nosotros tenemos que reprimir con nuestra conación. ¿De acuerdo? Cuando se te baja la conación, entonces, sí, pues te pones más violento, porque en nuestra naturaleza de mamíferos, ¿no es cierto? No sé si decir homínidos, ya no se dice homínidos al ser humano, ¿no? Pero nuestra naturaleza es violenta. Y en realidad lo que nosotros vamos forjando a lo largo de la vida es la maduración de la conación. Eso quiere decir que el niño no es que nace violento, es como que su conación es mínima. Por eso el pequeñito pues llora donde quiere, el pequeñito micciona donde quiere, ¿no es cierto? Se duerme donde quiere, dice lo que le parece. ¿No se lo han visto los niños? Un niño viene y le dice, oye, ¿por qué estás tan gorda? Así que, ¿no? No viene comiendo. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no le vas a decir a tu tía, ¿no es cierto? Es que está gorda, papá. Así dice. ¿Por qué? Porque el niño no tiene filtro. Su filtro es pues la conación, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que el niño, al no tener conación, no está forjándose la conación, todo lo que le metamos va a activarse, va a repetir. Y en realidad no es que Albert Bandura estaba demostrando que la conducta violenta era heredada o era aprendida. No, porque no se entendía en ese momento el principio de la conación. Hoy sabemos que lo que pasa es que el niño no tiene un sistema conativo maduro. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Entonces, todo lo que le des al niño lo va a captar, no va a tener filtro. Por eso los niños que no vieron la película jugaban con la muñeca como muñeca. Pero los niños que vieron la película del payaso golpeando la muñeca, todos fueron y vieron la muñeca y dicen, muñeca, hay que golpearla, y golpearon, ¿no es cierto? Y no es que hayan aprendido violencia, es que no tienen conación, todavía no tienen una conación madura, ¿de acuerdo? No tienen conación madura. Acuérdense que los niños actúan con su amígdala, ¿no? Solo con su amígdala. La conación y la motórica, entonces, va a tener tres formas de expresión: los actos instintivos, los actos habituales y los actos voluntarios. ¿A qué se llaman actos instintivos? Aquellos que no tienen mayor aprendizaje previo en su ejecución, ¿no? Suelen ser habitualmente actos perfectos, son resultado de casi una disposición hereditaria, epigenética. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que era epigenética, no es cierto? Aquello conductas que adquirimos de generación en generación, ¿no? El apego a una persona no requiere de conación, requiere de una gran expresividad, tiene una expresividad motórica, pero no requiere de una conación. Por
Por eso es que el niño tiene ese apego. Mamá va a su hermano, va, le abraza, le besa, se cuelga, ¿no es cierto? Que tiene una gran expresividad motórica, pero no requiere de una conación. Eso se llaman actos instintivos, ¿no es cierto? ¿El ser humano tiene actos instintivos? ¿Cuál? La huida es un acto instintivo. Buena apreciación. La huida es un fenómeno epigenético, es el miedo amigdalínico que te hace huir. Es cierto, podríamos decir, pero en el ser humano nuestras conductas instintivas son más complejas que eso. Podríamos decir reflejos, ¿no? Cuando ustedes la succión, no, el reflejo de succión es un reflejo neurológico, no es un acto instintivo. Comer también es una necesidad biológica. Comer. El acto instintivo, desde el punto de vista de la psicopatología, implica eso, la ejecución habitual y perfecta de un acto. Luego vamos a ver cuál es uno de los actos instintivos complejos del ser humano. Me voy a saltar a los actos habituales, aquellos que sí necesitan de un aprendizaje previo. Pero una vez que se aprendieron, ¿sí?, se pueden perfeccionar y si no se continúan, podrían disminuir en habilidad, pero difícilmente olvidarse. Por ejemplo, andar en bicicleta. ¿Sí? Creo que la mayoría acá hemos aprendido a andar en bicicleta, no hemos venido nadie sabiendo manejar bicicleta, pero en algún momento hemos aprendido a andar en bicicleta y de repente por esas cosas de la vida, pues pasaron 20 años y dejé de montar una bicicleta, pero veo una bicicleta, me subo, intento un poco y listo, y vuelvo a montar la bicicleta. Lo mismo sería el nadar. Esos son los actos habituales. Los actos voluntarios son aquellos que tienen una gran expresividad, tienen una gran actividad conativa, ¿sí?, y que nos permiten expresar o reprimir cosas. Pensemos en un actor que para ejecutar su acto tiene que liberar su conación para poder expresar. ¿De acuerdo? El juego es el instinto del ser humano. El juego es un momento placentero donde no existe el riesgo, o por lo menos no debería. A todos nos gusta jugar, ponernos en situaciones atípicas que salgan de nuestra realidad y nuestra rutina. Es innato. Un instinto que nos permite desarrollar la imaginación, compartir experiencias y además adquirir una serie de habilidades sociales que necesitaremos durante la vida adulta. Es un espacio donde tenemos la oportunidad de interactuar con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. Jugamos porque necesitamos descubrir, conocer, aprender y sobre todo entendernos. Jugamos porque necesitamos experimentar sensaciones que nos provoquen placer. ¿Quién no se ha disfrazado alguna vez de aquí? ¿Cuántas veces no hemos sido mamás y papás de crisis? O hemos comprado verduras de plástico en un mercado improvisado. Durante la infancia iniciamos un tipo de juego que será decisivo para nuestra vida adulta. Es el llamado juego simbólico. Se da a una edad en la que necesitamos dar simbología a los objetos, personas o situaciones para entenderlos mejor. A través de los símbolos, los niños y niñas consiguen reducir la complejidad de la realidad y la llevan a un territorio que pueden dominar. El juego facilita la comprensión de lo que somos y de lo que podemos llegar a hacer. Reproducimos situaciones reales como si se tratara de un ensayo del mundo en el que nos toca vivir. El juego simbólico permite además jugar con la realidad, pero no estar dentro de ella, por lo que es un juego más seguro. Podemos equivocarnos, experimentar, probar, proyectar sin consecuencias punitivas.
El juego es aprendizaje y placer. Con estas virtudes es difícil de imaginar una vida sin juego. De hecho, no desaparece nunca de nuestras vidas. Aunque se atenúe la acción de jugar, lo que no desaparece es nuestra capacidad para crear. Jugamos. Pues el juego es la actividad del ser humano instintiva y que nos acompaña a lo largo de la vida. Lo que pasa es que hay etapas. De hecho, el juego simbólico, o el juego simbólico en la infancia, el juego creativo más adelante, y el juego simplemente ya en la edad adulta, es algo que nos va a acompañar a todos. Todos jugamos. Todos. Hasta su abuelita, su abuelito, usted le puede hacer jugar, van a jugar, alguna cosa van a jugar, es parte de nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? Hay etapas en las cuales el juego puede servir para la formación y el crecimiento, en el caso del niño, por ejemplo. Por eso los modelos educativos a través de los juegos en niños tienen más efecto que los modelos más radicales, ¿no? de enseñanza en los niños, porque justamente es la etapa en que la significación aporta mucho a la parte cognitiva. Entonces, ya sabemos que el juego es parte de esto. Entonces, hablamos de esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Vamos a ver entonces ahora los trastornos de la motórica y de la conación. Y vamos a empezar por aquellas denominadas actitudes básicas del paciente. Actitudes básicas del paciente. Existen otras áreas, sí, la psicomotricidad, conación y motórica, que está relacionado a los demás, y algunos cuadros específicos de la conación y motórica que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que puede haber mayor o menor conación. Mayor o menor conación. Y vamos a ver aquellos que están en déficit de conación. Perdón, de motórica. De motórica. Quiere decir que la expresividad del cuerpo no es abundante, es cada vez mínima. Llegando desde el desaseo personal, es un término psicopatológico, entonces así se llama, desaseo personal, hasta llegar al estupor, en el cual no hay mayor expresión motórica. El desaseo personal, un trastorno de la psicomotricidad que va a producir una perturbación del impulso del autocuidado. El impulso del autocuidado está alterado y por eso es que la persona típicamente los indigentes, típicamente los esquizofrénicos residuales, desorganizados, pacientes orgánicos cerebrales, psicóticos en general, podríamos encontrar esto. Inhabilidad motora. En este caso hay una reducción de la destreza. Una de las destrezas se ha reducido. Se ha reducido. Entonces, nosotros vemos que el paciente efectivamente tiene alguna dificultad para poder realizar una actividad que cuantitativamente tiene menor habilidad de la que tenía antes. A eso le decimos inhabilidad motora. La apraxia es la pérdida de la capacidad. La pérdida de la capacidad para desarrollar una actividad. Tenemos el paciente, un paciente demenciado que no puede vestirse, ponerse el saco, la bata, no sé qué es lo que tiene en la mano. La pérdida de la capacidad, antes lo podía hacer.
la fatiga. Todos hemos experimentado fatiga, una pérdida, de la capacidad, de la iniciativa, de la motivación para realizar. Tal cual. Sí, tal cual. Es su cosplay. Y se entiende esto como la necesidad conativa que tiene el paciente de realizar algo, pero que no puede, porque la parte motórica del cuerpo no se le permite, está cansado, agotado, ya sea porque ha habido exceso de movimiento, porque hay una enfermedad, o porque simplemente la motórica ha disminuido. Sí. ¿Aquí entraría el síndrome de burnout, doctor? De hecho, el síndrome de burnout cursa con fatiga, pero ojo, la fatiga neurológica motora no está referida a esto. Estamos hablando de una fatiga en la cual hay un componente conativo, motivacional, y hay un componente motor. En el síndrome de burnout se ve este tipo de fatiga. El médico está fatigado. Y es más, está solo fatigado en el trabajo. En la casa no. Es selectivo. La abulia. Hay que entender la abulia como tal desde la connotación integral holística. En la abulia hay una inactividad en la cual la falta de aporte movilizador de la conducta, ¿no es cierto?, está disminuida. De tal manera que la persona no puede iniciar la actividad, no puede romper su inercia. No puede romper su inercia. Tengo que ir a clase, tengo exposición, de hecho tengo mi exposición lista, pero no me puedo levantar. No tengo ninguna enfermedad, sencillamente no puedo cumplir con mi obligación, sabiendo que tengo la obligación, sabiendo que tengo que cumplirlo, no puedo romper con esa inercia que me genera ese estado. A eso se llama abulia. Abulia. A veces en semiología ustedes han entendido la abulia cuando el paciente no hace las cosas, ¿verdad? La abulia nosotros la vamos a entender desde ese contexto. La persona tiene obligaciones que hacer, sabe que las tiene, pero no puede romper su inercia. ¿De acuerdo? A eso se llama abulia. Vamos a ver. Sería yo perfectamente un domingo. O un lunes. ¿A ti te pasa? Cuando falto es por eso. Porque estás en tu cama y te da hueva. Es mi cama. Cuando estoy en el bus y me da hueva así de la nada. Mira la clase y me voy.
solo es la falta de actividad, sino que implica toda esa lucha interior para poder lograr esa motivación. Sin embargo, todavía en la bulla dice una fuerza motivadora suprema, superior, podría generar algo de actividad. Cuando le pedimos, por ejemplo, al paciente abúlico, en el cuadro depresivo, uno de los síntomas de la depresión es la abulia, esta abulia, en este caso, no propiamente la abulia que leemos en el libro de semiología general, esta abulia. Cuando vemos un paciente depresivo abúlico, podemos evaluar cuánto puede ser este nivel de abulia, tratando de plantearle motivadores. ¿Qué le parece salir a jugar el partido de vóley que hacía los fines de semana? No tengo ganas. No me llama la atención. Y si su mamá enferma le llamara, tendría que hacer un esfuerzo, tendría que ir por todo eso. Uno va comparando eso, porque en la abulia, una fuerza motivadora, dice una fuerza motivadora suprema, podría generar o movernos algo todavía de motivación. ¿Por qué? Porque hay otros cuadros en los cuales ya no hay ninguna motivación. Esto ya hemos visto el otro día. ¿Cómo se llamaba esto lo hemos visto en pensamiento, ¿no? Esta misma escena. Sí, el que no muestra ninguna emoción contra nada. Pero en afectividad, aplanamiento afectivo. El aplanamiento afectivo cursa con inhibición psicomotriz. En este caso también es su hijito, ¿sí? Pero ya no le motiva. ¿De acuerdo? Ya no le motiva. Un poco para que hagamos la comparación con el anterior. A esto se llama inhibición psicomotriz. Que no solo es decir no se mueve, por si acaso. ¿No? Y me conteste y decir, ¿qué es inhibición psicomotriz? Que no se mueve. No. Que no hay fuerza motivadora que ya pueda romper la inercia. La hipomimia. El paciente expresa, habla, pero ya no puede expresar con su rostro, con sus expresiones, lo que está narrando. ¿De acuerdo? Lo que está narrando. Tiene que haber coherencia entre nuestra expresividad y lo que estamos diciendo. El paciente, si nos está contando algo dramático, algo triste, va a expresar con su rostro, con su actitud, debe expresar lo que está sintiendo. Pero podría darse el caso que ya no lo puede realizar. Cuando tenía 15 años, mis padres y mi hermana murieron en el atentado del 11 de marzo. He pasado 9 años y todavía no hay un solo día que no me acuerde de cada momento. Supongo que tú también deberías de haber ido a un sitio. La hipomimia también es parte del trastorno depresivo. Entonces, cuando decimos síntomas de depresión, hipomimia, estamos expresando eso, la incapacidad de expresar las emociones a través de las expresiones faciales. La hipocinesia ya va a todo el cuerpo. El paciente no puede expresar ni con su facies ni con su cuerpo aquello que nos está contando. Está muy quietecito, habla muy quieto. And what brought you here? That's difficult to answer. Could you give me some idea? Offhand, I can't. Whose idea was it that you come here? A psychiatrist. And what happened that ended up with your being here in the hospital?
The psychiatrist decided that this was the situation for me. Did he tell you why? No, the psychiatrist did not. Has anybody told you why? Asinesia. Aquí en este caso hay una ausencia total de movimientos expresivos. Ya no es una hipocinesia, una asinesia, ya no hay movimientos expresivos ni faciales ni corporales. El estupor ya viene a ser un extremo de la pérdida de la motórica y de la conexión, cuando no hay mayor expresividad, hay ausencia total de movimientos, mutismo, pérdida de la expresividad, y muchas veces podría tener una expresión asinética, hipomímica, pero podría parecer amenazante. A veces puede parecer amenazante. Luis quiere ser tu amigo. Imagínate en la noche prendes la luz y te dices, quiere un abrazo. ¿No lo ves? Estupor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo? Doc, en la diapositiva, cuando se muestra la hipocinesia, dice que el paciente no puede expresar ni con sus facies ni con su cuerpo. ¿Cuál sería entonces la diferencia cuando se habla de hipocinesia y asinesia? La hipocinesia va a responder todavía a alguna actividad, alguna motivación. En la asinesia ya no responde a nada. Y en el estupor puede tener tiene una desaferentación total. Para que tengamos una idea, el paciente hipocinético me escucha, pero no me hace caso. ¿Ya? En el paciente asinético no me escucha, no me hace caso. Y en el paciente estuporoso no me escucha, no me hace caso y no sé cómo va a reaccionar. El estuporoso podría reaccionar violentamente. Por eso decimos, paciente estuporoso, ten cuidado. Podría reaccionar violentamente y te pega. El paciente está hipocinético. Podría yo intentar todavía. Sé que me está escuchando, le voy a hablar, le digo, trato de motivarlo. El paciente está asinético. Hagas lo que hagas, no te escucha, no hay ninguna capacidad de reacción al entorno. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Alteraciones entonces básicas hemos visto. Hemos visto cuando hay disminución de la motórica y alteración de la conación. Vamos a ver qué pasa cuando aumenta la motórica. La máxima expresión del aumento de la motórica se llama exaltación psicomotriz o raptus. Cuando decimos el paciente está en raptus, ahí vamos a ver, enseguida vamos a ver qué es un raptus, ¿no? Podría estar agitado, que es una forma menor, y así. ¿Qué es exaltación de la exaltación psicomotriz? Hay un aumento de la actividad motora y expresiva, pero todavía hay iniciativa y espontaneidad. Los procesos en general psíquicos están aumentados, taquipsiquia, el pensamiento está acelerado, la percepción está aumentada, hay un incremento de la percepción.
hablando de la actividad motórica, afectiva, del pensamiento, de todo, propio de los pacientes hipomaníacos. Propio de los pacientes hipomaníacos. También está hipertímico, ¿cierto? ¿Han visto esa película? ¿Alguien ha visto? ¿Nadie? No les gusta películas viejitas, ¿no? Bueno, se llama Mr. Jones. Así se llama. Todavía se encuentra en Cuevana. Yo solo vi Mr. Jones se llama. Muy buena. Refleja de manera muy interesante el trastorno bipolar. De hecho, en esas fases está en fase hipomaníaca. Hay buenas películas, sobre todo las que han tenido asesoría de equipos técnicos, representan muy bien. Esta sería una de ellas. La otra es Mente Brillante, Mejor Imposible, de trastorno obsesivo compulsivo, es una película espectacular. Hay muchas películas buenas. Agitación psicomotriz. Hay una exaltación de la motórica, pero en la cual la espontaneidad y la objetividad de lo que hace se ha perdido. Se ha perdido. ¿Qué pasa, tío? Que estoy hablando muy rápido. Vamos a ver, ¿no? Estoy muy rápido. Vale, te entiendo. Tú te vas a entender, vaya. Venga, venga, vale. No me toques el cabello, ¿eh? Daniel, quiero ayudarte. ¿Cómo puedo hacerlo? Estoy hasta la posa de todo. De los compañeros, de los médicos, de nosotros, de todos. Te comprendo. ¿Quieres que te dé algo que te ayude a sentirte mejor? No, lo único que quiero es irme, no quiero nada, quiero dormir. ¿Que le va a dar a alguien, Daniel? ¡Harto, que estoy harto, muy harto, se agotó! Vale, Daniel. Que te he dicho que me dejes que dorme. No vamos a dejar que vea daño ni ganas de pelota. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¡Déjame, que no quiero estar aquí, que me voy! Vale, Daniel, te comprendo. Yo en tu lugar también tenía que hablar. Agitación psicomotriz, sin embargo, se establece diálogo. No es que está loco golpeando las paredes, todo, no, tiene una intencionalidad, establece un diálogo con el evaluador y tiene un objetivo, quiere irse, tiene un objetivo. El estado de raptus. En el estado de raptus hay una conducta extremadamente desordenada, incoherente, ilógica, ya no hay ninguna objetividad, ningún control y no guarda ningún tipo de reparo con el entorno. Quiero poner esto en Eso es un raptus. Si el paciente está en raptus, mejor me alejo. ¿Sí? Obviamente un paciente raptus tiene que estar medicado, tiene que estar, si es necesario, con sujeción mecánica, ¿no es cierto? Ahí, así tiene que estar. Hoy en día ya usamos mucho menos la sujeción mecánica porque tenemos muy buenos fármacos que pueden sedar, ¿no? La camisa farmacológica, ya no hay esa camisa de fuerza de antes, la camisa farmacológica va bien. La cosa es quién le pone quién se anima. Pero las enfermeras son expertas, yo no sé cómo le hacen. Dan miedo esas enfermeras. Una chiquitita siempre que va y le ponen que está listo, solita. Un paciente así en rato. de más de 7 años. Heteroagresividad a los demás, autoagresividad hacia sí mismo. Pacientes del Otras formas, ya un poco más complejas también, de alteración de la motórica exacerbada. La actividad facilitada,
want to pay the rent on the backhoe. No way. So your car is a necessary sacrifice. But we're almost there, Miranda. We are so close. Jesus Christ. Is this what I think it is? Charlie, what did you do? What is going on? I got behind in the third mortgage. I didn't even know there was a second. You sure there's a third paid the second paid the first, and so on. How did you get this? And so on? They're taking everything. Make me say it. There's no gold, okay? There's no treasure. You are about to jump into a sewer. This whole thing is a delusion. La película se llama Chao. Esta sí ya no la encontré ni en Cuevana. No la he visto. Tengo un CD ahí viejito que todavía Lo que la película, ¿no? Es también una buena película. Y es la historia de un paciente paranoide. ¿Por qué está acá? Y hay que entender el contexto. Él tiene la idea que hay un tesoro. ¿No? Hay un tesoro el cual tiene que encontrar y está cada vez más cerca. Y entonces empieza a alquilar retroexcavadoras, explosivos, y obviamente le falta la plata y por eso es que vende el carro de Miranda, su hija, ¿no es cierto? Lo vende, hipoteca, no paga la hipoteca de la casa, le están embargando porque él tiene la necesidad de satisfacer esa necesidad y hace todo lo que sea necesario para satisfacer. A eso se llama actividad facilitada. Tiene una motivación, pero hace incoherencias. Y por lo general parte de una incoherencia mayor, de un delirio. ¿Ya? Tiene el delirio de que está muy cerca de encontrar un gran tesoro. Actividad facilitada. La pizarrería. Desde el punto de vista de la conación y motórica se llama pizarrería, desde el punto de vista de la afectividad sería la chancería, la displicencia también. ¿Se acuerdan lo que veíamos antes? La displicencia, todo eso podría estar, digamos, dentro de este... ¿Puede ser que acá se haya caído una persona a su tiempo acá en el puente? Acá en el canal, digo. Ajá. Le tuve que amputar la cabeza para que no se caiga más. ¿Pero qué fue lo que le pasó? Que estaba ebrio en estado de ebriedad. ¿Y se cayó? Se cayó y yo lo tuve que sacar porque era ¿Usted lo sacó con una lámpara? ¿Como un pescado lo sacó? Estoy saliendo con Ricardo. ¿Usted está saliendo con Ricardo? ¿A Ricardo Fulvio. Sí, soy súper agradecido. Yo me salí con Margaret Thatcher. Y le ponen ahí las mamitas. ¿Usted va a ser el mediador? Sí, pero después de casar con ella porque yo soy mormona. Ah, mormona, no usted. La señora de YouTube y está profundamente enamorada, también quiere que la lleve al cielo. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Lleva a un guito. ¿A un guito? ¿Qué es un guito? Es un guito. Ah. ¿Y usted ante tantos amoríos, qué es lo que va a hacer? Tiene Margaret Thatcher, la esposa de Urtubey, Ricardo Ford. 20 años que no es Arturo. ¿Con quién se va a quedar usted? Posiblemente con la firma Lobato. ¿Firma Lobato? ¿Y ya tiene lo que es Firma Lobato? Sí, está embarazada. ¿De quién? De mí. ¿Ah, sí? Sí, soy Silvia Gran. Sí. ¿Y usted alguna vez? Fui a la doctora, me dice qué problema tiene usted. Problema de dónde te personalidad. Claro. Bueno, pase que hablemos un cuarto. ¿Y usted, por qué paciente de Rabones? ¿Usted está...? ¿Qué te dijo? Que siga matando. ¿Que siga matando? Carácter soy.
no lo sabe. No sabe. Y de la gente que se cayó en el... En la Argentina, los ingleses me atacaban terrestres, yo negociaba con los hijos de cara de la lucha y comía los sexos. Y hacía todo y me encerraba. Está bien, ¿no? Sí, son ingleses. Y ahora, ustedes, a la gente que se cayó ahí en el canal, ¿cómo hizo para rescatarla? Además de con el alambre, ¿cuánta gente se cayó? 3 veces se cayeron ahí. 3 veces. Se quieren morir. ¿Y es peligroso? Sí, yo tengo un combo de 400 kilos de golpe de cabeza para que me corran poco. Claro. ¿Y usted va a dormir al dragón? Sí, duermo, pero yo hace 20 años que no duermo. ¿Cómo hace para no dormir? ¿No tiene sueño? No tengo sueño, es un caso único. Yo nací en la congelación atmósfera. Ah, mire, con razón. Bueno, de Boris Carlos. Claro, ¿cómo es su nombre, señor? Córdoba de Notre Dame, hermano mío. De Guapizón, de nombre cuñado mío. Familia lejana de Franco. Una familia muy buena. He ido médico, me sacan una labor del cerebro y sacan un caballo. Pero me quiso poner a los padres. Barras. Utilizado con un afecto ebólico, un contenido de pensamiento desorganizado, pero al mismo tiempo un tanto paranoico, sobrevaloración. Todo eso expongo. Cuando hacemos psicopatología tenemos que encontrar todo lo que estamos viendo y poner ahí. Perseveración motora propio de los pacientes con TOC, trastornos obsesivo-compulsivos. 3. Ya estamos. Pacientes con TOC. La conducta de repetición se llama perseveración. Sabíamos decir que era algo obsesivo, pero no sabíamos más sobre ello. Ambivalencia intencional o ambivalentencia. A la mano, ¿qué esperaríamos? Le ofrecemos la mano y se aleja. Queremos acercarnos de alguna manera y toma no solamente una actitud suspicaz de temor, sino que hace el efecto contrario a lo que nosotros estamos proponiendo. Ambitendencia. Los tics para nosotros tienen una traducción importante, sobre todo en los trastornos obsesivo-compulsivos. Cuando un paciente con trastorno obsesivo-compulsivo tiene tics, hablamos de peor pronóstico. Parkinsonismo. El parkinsonismo es una patología en la cual nosotros vamos a ver temblor, vamos a ver rigidez, vamos a ver la tríada típica. Pero ¿por qué nos interesa? Porque muchos neurolépticos producen parkinsonismo. Es un efecto secundario de la medicación psiquiátrica. Yo diría que son excepcionales los neurolépticos que no lo producen. Muy bien. Nos quedamos ahí, chicos. Sí.